Vamos a traer el mensaje del Señor que Dios ha dado hoy para la iglesia. Pensaba acerca de Enoc, que dice que caminó Enoc con Dios. En un momento estaba Jesús con sus discípulos y él estando allí con sus discípulos y quería saber qué es lo que la gente decía acerca de él. Y se le preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20, allí relata lo que les estoy diciendo. Y dice así la Escritura. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Que soy yo? Ellos le dijeron, respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él le dijo, sin importar mucho lo que otros podían decir, le importaba mucho lo que ellos iban a decir. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces allí saltó el más efusivo, el que más a veces macana se mandaba, pero el que más le acertaba, era el que estaba dispuesto siempre a dar una palabra y a estar con Jesús. Y saltó Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Y en otra escritura dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Jesús, yo creo que tranquilo por la respuesta de los suyos, porque eso era lo que más le importaba a él. Lo demás no iba a modificar mucho su mensaje, no iba a modificar lo que él era, no iba a cambiar para nada en lo que él vino a hacer. Dado esto, es más, Jesús fue más odiado que amado, fue más repudiado que escuchado. Y entonces, ¿sabes? Nosotros mismos muchas veces vamos a escuchar comentarios acerca de nosotros. Vamos a escuchar comentarios que muchas veces van a ser negativos y en muchos de los casos van a ser ciertos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos comentarios negativos que escuchemos de nuestra persona? No vamos a ir a atacar a la persona, sino que lo vamos a analizar, vamos a llevar a los pies de Cristo y decir, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué soy? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué puedo cambiar? Y buscar al Señor que Él cambie nuestras vidas. Y si lo que están diciendo de ustedes es mentira, agradézcale a Dios también por lo que dicen de mentira de usted. Amén. Pero hay otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es lo que van a decir de ti el día que te mueras? Quizás resumir en una sola palabra lo que tú eras, lo que tú hiciste, la huella que dejaste marcada en el mundo, en una vida o en muchas vidas. Es una de las preguntas que yo me hago aún en los velorios. ¿Qué puedo decir de este hombre, de esta mujer, de esta persona? En muchas ocasiones no hay nada para decir, dado que no la conozco, o que la he conocido poco, o que realmente no hizo nada. ¿Qué van a decir tus vecinos? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir tus padres? Que se podrá resumir quizás en 1, 2 o 3 palabras lo que tú fuiste. Y eso es algo de lo que debemos también preocuparnos. ¿Qué estoy haciendo en la vida? ¿Qué es la huella que voy a dejar? ¿Qué es la marca que yo voy a dejar? Espero no seamos de aquellos que pasa la vida y ¿qué hiciste? Y no hice nada. ¿Y qué fuiste? No fui nada. Pero que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Y el libro de Hebreos
nos da un poco un resumen de grandes hombres y mujeres de Dios. Se les llama el Salón de la Fama de estos hombres. Y allí, en muy poquitas palabras, dicen lo que hicieron y lo que fueron cada uno de estos. Y de cómo reina en cada uno de ellos que hicieron principalmente la voluntad de Dios y que creyeron a Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer los primeros versículos, y quiero centrarme principalmente en la vida de Enoc. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es algo a lo que vamos sin saber quizás a dónde vamos. Sabemos que está ahí, no lo vemos, pero hacia allí vamos, y eso es lo que esperamos. Por eso también es esperanza. Dice, porque por ella, ¿cuál? La fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabemos que Dios hizo todo lo que nosotros podemos hoy ver, ¿de qué? De la nada. Y Dios hoy mismo puede hacer algo de la nada. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue la fe lo que lo llevó a Abel a ofrecer un sacrificio mejor. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Pero ¿quién era el que aquí daba testimonio de Abel? Fue Dios. Porque si hubiese sido por su hermano vemos lo que hizo, lo mató por envidia. Dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto y no para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios no había terminado la obra con él, sino que antes haya un testimonio firme de lo que había sido su vida. Todos en aquella época supieron quién era Enoc. Y se hablaba, estoy seguro que se hablaba de Enoc y de su vida. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero ver un poquito la vida de Enoc. Génesis, el libro de Génesis, también allí da una pequeña genealogía de aquellos que fueron los primeros. Y en el capítulo 5, versículo 22 al 24, allí también habla de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 22, no se habla mucho acerca de Enoc. No se dice las grandes obras que él hizo, no se habla casi 3 capítulos o 4 como se habla de, por ejemplo, Noé.
que habla todo acerca de la vida, de su familia, de sus hijos, de cómo construyó el arca, de cuántas medidas tenía, de los animales, del diluvio, etcétera, etcétera. Todo esto se habla de Noé, pero de Enoc se habla solamente estos pocos versículos. Dice el 22, y caminó Enoc con Dios. Después que entró a Matusalén, que Matusalén fue el hombre más longevo de la tierra, 969 años. 300 años engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En tres versículos aparece dos veces la frase y caminó Enoc con Dios. ¿Cuánta importancia tiene el haber caminado con Dios, el haber obedecido a Dios más de todo lo que puede haber hecho? ¿Sabe? Porque es más importante ser que hacer. Es más importante ser un verdadero hijo de Dios que todo lo que podamos hacer. Porque inevitablemente cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú caminas con Dios, como decía aquí acerca de Enoc, las cosas van a suceder. Dios te va a ir hablando y vas a hacer lo que Dios te pide a cada paso de tu vida. ¿Qué se dice de Enoc? Y caminó Enoc con Dios. ¿Tan poquito? ¿Sabes? Yo quisiera que al final de mi día no se diga, ni siquiera si se dice que haya sido un buen padre, un buen trabajador, un buen pastor. Sería quizás secundario, pero quisiera que se pueda decir, fue un buen cristiano, agradó a Dios, caminó con Dios. Quisiera, eso ya bastaría, eso sería suficiente, no pretendería quizás más. Versículo 11 versículo Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que se fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No es una frase que se inventó, no es algo que la tradición lo dice, sino que hay un testimonio, fue fehaciente de que él caminó con Dios. Hay un dicho que dice que mientras iba caminando Dios con Enoc, llegaron a un momento donde el camino se había hecho largo y Dios le dice, mira, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, así que se fueron a la casa de Dios y por eso no vio muerte y por eso fue traspuesto, se dice. Este testimonio nos puede ayudar a ver un poco el ejemplo de lo que fue Enoc. Para poder dar este testimonio, tuvo que mantenerse íntegro, una vida íntegra delante de Dios. Y de pronto nosotros pensamos, ¿y cuánto tiempo tengo que estar íntegro delante de Dios para que se pueda decir de mí eso? Y caminó con Dios. ¿Y cuánto tiempo se mantuvo íntegro? La Biblia dice que Enoc vivió 365 años. Si nosotros podríamos hacer un comparativo de cada día como un año, podríamos decir 365 días. ¿Cuántos días él se mantuvo íntegro? 365 años, que serían 365 días, o sea, que se mantuvo íntegro cada día de su vida, o si quiere ponerle, cada año de su vida. No es que él decía, no, bueno, a ver, cierta cantidad de años me mantengo íntegro y ya con eso me alcanza para que se me ponga la chapa o el nombre de que caminó Enoc con Dios. Tenga en cuenta que principalmente fueron los últimos días de su vida que caminó con Dios,
Por eso es que Dios se lo llevó. Si no, Dios lo hubiese dejado, quizás como su hijo, Matusalén, más años. Aún vivió menos que el promedio de la edad de la época. El promedio de la edad de la época era alrededor de 650 años, el promedio de edad, mientras que él vivió. Pero él vivió tan solamente 365 y Dios dio testimonio de él que caminó con Dios. O sea que cuanto más años vives, ¿significa que eres más importante? No. Cuanto más íntegro tú seas delante de Dios, eso es lo que vale la pena. Amén, ¿me entiende? Estaba el salmista en el Salmo 27, el versículo 4, y él lo podía decir aún de otras maneras, y decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová un día a la semana, que esté yo en la casa de Jehová 2 días al mes, y Señor, ya cumplí con todo, suficiente. Y ya es suficiente para que me digan cristiano o evangélico, o que yo diga, yo voy a esa iglesia. Dice, todos los días de mi vida. Dado que se consideraba que la presencia de Dios se encontraba en el templo, entonces el profeta, aquí el salmista, podía decir que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero sabes, hoy en día tú eres el templo donde habita el Espíritu Santo. Tú eres el templo donde habita Dios. Entonces, que yo no me desentienda de ese templo. No me desentienda de que Dios vive conmigo, que Dios camina conmigo y pueda caminar firmemente todos los días de mi vida. Decía, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Alabar a Dios, poder orar, saber que Él está contigo. Amén. Era un hombre tan natural como tú y como yo. La naturaleza de él no era distinta a la de nosotros. El mundo donde Enoc vivía no era muy distinto al nuestro. Era un mundo que estaba totalmente corrompido y pervertido. Pero él pudo ser fiel a Dios en medio de este mundo. Él no fue arrastrado por el pecado, no fue arrastrado por las corrientes de este mundo. Debemos recordar que aún la tierra no había sido destruida por causa del diluvio. Pero podemos ver a otros hombres de esa época que eran totalmente opuestos a lo que la Biblia dice de Enoc. Caín, los descendientes de Caín, dentro de los descendientes de Caín había uno que se llamaba Lamec. Este era, al igual que Enoc, nació en la 7ª generación desde Adán. O sea que eran contemporáneos, vivían casi en la misma época. Pero a diferencia de Enoc, este Lamec se alardeaba de su vida, de sus pecados, de su vida como asesino, como polígamo. Y eso, aún él estaba orgulloso de eso. Y dice que era muy común ahora en esta época. Dice que la tierra estaba muy corrompida a causa del pecado. Por eso Dios decidió destruirla. Y lo dice en Génesis 4, 23 y 24. Ahí habla acerca de Lamec. Dice, cierto día Lamec dijo, leo en la traducción nueva traducción viviente. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, tenía 2, era polígamo, y no era lo que Dios había instituido, porque Dios dice, amarás al hombre, el hombre a su mujer, y los 2 serán una sola carne, aún desde el huerto del Edén. Y ya habían pasado 7 generaciones, no es que había pasado ni 2000 ni 3000 años, tan solamente 7 generaciones desde Adán y Eva. Estas 2 mujeres se llamaban Ada y Sila. Oigan mi voz, decía él, escúchenme, esposas de Lamec.
maté a un hombre que me atacó. Orgulloso. A un joven que me hirió. Y si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. ¿Ah? Él se alardeaba de ser un asesino. Y todavía si por Caín lo iban a castigar, que el que me mate a mí sea aún más castigado. Porque soy como casi más poderoso que él. Y que puedo matar cuando yo quiera. Y así se vivía en esa época. La actitud de Lamec era característico de esa civilización. Tan solamente 3 generaciones después llegó el diluvio, cuando el Señor dijo que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te imaginas que solamente alguien esté pensando en maldad, 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 maldad? Bueno, ese era el corazón del hombre de aquella época. No había nada bueno, no había nada que se pueda rescatar. Dado que, mira, si era tan difícil encontrar uno bueno que solamente uno solo obedeció a Dios en esa época, y ese se llamó Noé. No dice la Biblia ni siquiera que sus hijos obedecían a Dios, sino que obedecían a él. Noé fue fiel a Dios. Decidió inundar el mundo. Y esto, hay documentales que hoy en día pueden afirmar que esto ha sucedido. Aún geólogos que no son ni siquiera cristianos, ni siquiera judíos, ellos pueden afirmar, aún civilizaciones paganas reconocen que en algún momento de la historia hubo una inundación tan grande que inundó y destruyó todo el mundo, y eso lo pueden afirmar distintas civilizaciones. Sigamos con Enoc, perdón. Enoc era justo porque luchó contra la corrupción de aquella cultura y caminó con Dios, tomado quizás de la mano de Dios durante toda su vida, para decirlo de una manera figurativa. No fue su fuerza, sino que fue esa fe en Dios, en ese Dios que era justo. Él vivió en obediencia a Dios, no se desvió de sus mandamientos. Caminar con Dios no es otra cosa que decir que agradó a Dios. Dice la Septuaginta, de hecho la Septuaginta dice que en el Antiguo Testamento en hebreo se escribe la frase exactamente: Enoc agradó a Dios. Está en esta que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya los escritores de Hebreos dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Cómo Enoc buscó agradar a Dios? ¿Cómo lo hizo? De pronto, ¿cómo es que le nació a él? Él buscó estar en comunión con Dios. ¿Cómo puedes tú poner tus oídos a la voz de un Dios tan grande, tan alto, tan sublime, y que en ese momento quizás la voz de Dios no era tan potente como quizás lo fue en el huerto del Edén? Que caminaba a Dios en medio del huerto y allí se comunicaba diariamente con Adán y con Eva. ¿Qué es lo que había llegado? No había escritura en aquel momento como la tenemos hoy nosotros. ¿Qué es lo que había llegado a los oídos de Enoc? Sino una tradición oral. Estoy seguro que fue Adán y Eva los que contaron próximamente a sus hijos y a las próximas generaciones. No saben quién es el Dios que nos ama. Es un Dios creador del cielo y de la tierra. Es el Dios que creó al hombre. Y de allí comenzó esta tradición oral que aún hasta podría haber llegado
hasta Moisés. Si bien fue Dios el que había hablado a Moisés. Pero eran palabras que puedan haber sonado durante todas estas épocas de un Dios que es real, de un Dios que existe, de un Dios que habla al hombre, de un Dios que ama al hombre, de un Dios creador de todas las cosas. Y imagínate, las palabras de Dios llegando directamente a los oídos de los hombres y al corazón. ¿Tú crees que hoy es diferente? ¿Sabes? Dios ha dejado su palabra. Esta es su palabra. Y quien desobedece es aquel que no camina con Dios. Aquel que camina con Dios es aquel que le busca. Es aquel que se agrada de Dios y Dios se agrada de él. Es aquel que obedece sus mandamientos, porque hoy la gente, después de escuchar la palabra de Dios, tiene la posibilidad de obedecer o de desobedecer. Está en ti, así como lo estaba en aquella época, donde Enoc dice, decidió caminar con Dios. Había gran parte de la tierra que no caminaba a Dios, que no caminaba con Dios. No decidía seguir a Dios. Este Enoc fue tan valiente que en medio de esta generación pervertida, él dijo, yo voy a ser fiel a Dios. Enoc era amigo de Dios. La Biblia lo dice, que caminó con él, que agradó a él. ¿Y por qué? Podríamos ponernos a pensar, ¿por qué dice caminó? ¿Tú alguna vez has estado con unos amigos quizás? Y si querías ir con alguien, no ibas corriendo. Cuando tú dices, che, vamos a salir por allá, vamos a tomar un helado, vamos a cierto lugar, tú no vas corriendo si vas con alguien. Allá no sé que haya hecho una macana, sales corriendo. Vos y el otro y hasta posiblemente te gana. Cuando tú corres, es muy difícil de ir a la par del otro. Pero cuando tú caminas hasta es probable que vayas de la mano. Cuando tú caminas puedes ir a la par, es mucho más fácil regular la velocidad. Cuando tú caminas es momento donde hasta abres tu corazón. Seguro que usted ha salido a caminar alguna vez con un amigo, con una amiga, por hacer ejercicio, por despejarse o por ir tan solamente a algún lugar. Y después de 20 minutos, 30 minutos, donde ya está uno más tranquilo, hasta empieza a contar cosas que le han pasado. Cosas que quizás no le ha contado a nadie. Y comienza a abrir su corazón. Mira lo que es importante, caminar, y es esto, pero caminar con Dios. Son cosas que nos suceden en nuestra vida natural y diaria. Pero si caminamos con Dios, sucede así. Tú sabes que Dios está contigo y cuando te viene un problema, algo sucede. Quizás puedes ir viendo las cosas naturales de la vida, lo que va sucediendo en el diario, correr. Y es cuando le puedes decir a Dios, ayúdame, te necesito, gracias. Y es allí cuando que Dios está contigo. Si quieres llamarle, que va tomado de tu mano, si tú se lo permites. Y quizás Dios mirando tus actitudes, Dios mirando tus ojos, tus palabras, examinándote. Y allí Dios mismo puede decir, así como decía de Job, ¿has visto a mi hijo Job que no hay otro como él en la tierra? Y de pronto pueda decir Dios a los huestes celestiales, al enemigo, decirle, ¿has visto a mi hijo Joni? ¿Has visto a mi hijo tu nombre? ¿Lo has visto? ¿Viste cómo camina conmigo? ¿Cómo me ama? Y eso agrada a Dios. Dios agradándose de ti mismo.
Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que aun cuando cayere no habrá segundo que le levante. ¿Quién crees que levanta tu vida cuando tú caes? Es Dios. Es Dios que camina contigo. Es Él el que te ayudará. Cuando tú caminas con una persona, es muy probable que si tú caes, lo primero que va a hacer es reírse y después quizás te ayuda a levantar. Pero Dios no. Dios te va a ayudar a levantarte. Va a sanar tus heridas y va a darte las fuerzas para continuar. Eso es Dios. Es muy distinto a nosotros. También dice: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Caminar es casi como ir al psicólogo. Uno abre su corazón y puede contar las cosas. El Salmo 139, el 23 y el 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo muchas veces, bueno, no muchas veces, se nota que no soy de caminar mucho. Cuando salgo a caminar, es allí donde quizás mi mente comienza a dejar las cosas, problemas u otras cosas, y comienzo a tener ese tiempo con Dios. Quizás voy orando o voy cantando y comienzo a comunicarme con Dios. Y allí me llevó a este versículo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, soy tan malo, soy tan esto, necesito esto, cámbiame, renuévame. Dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdame a caminar por la senda correcta. Ayúdame. Inevitablemente, para caminar con Dios se requiere de algo. ¿Y sabes qué es? Fe. El versículo 6 de Hebreo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Si no podemos acercarnos a Dios sin creer que hay, sin creer que existe, sin creer que hay un ser que nos ama. Dice en otra versión de la Biblia, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que les buscan. Es necesario la fe, creer. Amén. ¿Cómo agradamos a Dios? Caminando con Él por fe. Debemos confiar plenamente en Dios. Y esto es fe, es confiar en Dios. Es saber que Él estará allí cuando Él te diga una palabra, así como le dijo a Pedro: ven. Pedro le dice: quiero caminar sobre las aguas, y Jesús le dijo: ven. Y cuando Dios te dice anda o ve o ven, es allí donde tu fe se tiene que poner en activarse y obedecer. Eso es confiar en Dios. Sabes, tú muchas veces en la vida vas a escuchar a Dios hablándote. Cuando Dios te dice hacelo o no lo hagas, comienza a obedecer esa voz y sabes, eso es confiar en Dios. Aun cuando ves que las cosas están imposibles y Dios te dice: no te quedes callado, camina, toca tal puerta, y eso es obedecer a Dios. Amén. Es tan natural. A veces pensamos que es algo, tiene que haber unas letras escritas en los cielos, o tiene que llegarme un mensaje que el WhatsApp te diga: mensaje del ángel Gabriel. No,
es obedecer a la palabra de Dios. Dios te hace recordar versículos que te advierten, versículos que te alientan. Eso es la palabra de Dios. Debemos confiar en Dios plenamente, contarle nuestras cosas, hablar como si fuese un amigo que está al lado nuestro. Fe es el ingrediente necesario para complacer a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. ¿Y por qué oramos a Dios entonces? Cuando el creyente ora a Dios, ¿sabes por qué ora? Porque cree que Dios existe. Aún las oraciones de mi hijo estos días han sido: Señor, gracias porque hiciste que gane la Argentina. Creen que hay un Dios que le ayudó. Y también hay un Dios al cual ellos mismos estuvieron orando diciendo: Señor, que ganemos. Amén. Seguro usted lo hizo también. Es confiar y esperar en Él. Con la oración el pecador recibe perdón. Con la oración es Dios quien llena nuestros corazones de paz. Cuando oramos a Dios es cuando Él nos llena de su espíritu, nos da sabiduría, gozo. Amén. Caminar con Dios es conocer su corazón. Es hacer su voluntad. Es obedecerle. Y sabes, muchas de las veces vas a tener que obedecer a Dios aunque tú no lo entiendas. Porque no es necesario que tú entiendas. Porque por la fe no entra en la cabeza. La fe es del corazón. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer o pedir hacer que no la vamos a entender con nuestra cabeza. Pero debemos creerla. Amén. Y quiero terminar leyendo 2 versículos. Uno en realidad, de Noé, quien fue otro que confió en Dios. Dice: Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucedieron cosas que todavía no podían verse, imagínate, 100 años antes comenzó a construir el arca. Dios le dijo: va a llover. ¿Cuándo? Va a llover. Construye un arca. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y tantas preguntas que tenía Noé y tantas veces que quizás se hizo la pregunta, pero no dejó de confiar en Dios y no dejó de trabajar. Hizo un trabajo monumental construir ese arca. Un barco que se mantuvo en terrible tormenta. Dios le había dado las instrucciones y él obedeció. Dice: confió en Dios. Es lo mismo que caminó con Dios. Es lo mismo que agradó a Dios. Por eso cuando Dios le avisó que sucedieron cosas que todavía no podían verse, obedeció. Amén. Es el elemento indispensable para caminar con Dios, para confiar en Dios, es obedecer a Dios. Por eso Dios también puede agradarse en el hombre. Dice: obedeció a Dios, construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. ¿Tú quieres recibir bendiciones de Dios y aún bendiciones sobrenaturales? No te pongas a proclamar, a declarar, a pedirle a Dios, a rogarle, a obligarlo, a extorsionarlo. Solamente obedece y sabes, las bendiciones que Dios te va a dar van a sorprender tu vida y van a ser más grandes de lo que tus labios podrían haber pronunciado. Amén. Obedece. Así como Noé, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Amén. Señor, gracias te damos porque eres tú quien nos ha acercado a ti. Eres tú quien también repetidas veces nos llamas.
Señor, eres tú quien nos amas, eres tú quien has dado tu vida por nosotros. Eres tú quien quiere bendecirnos. Pero Señor, hay una parte que es nuestra. Y esa parte es obedecerte, es confiar en ti, es levantarnos en fe, es pedirte que examines nuestros corazones. Señor, es vivir de una manera que te agrada a ti. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú eres. Señor Jesús, fortalece la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sean renovadas sus fuerzas, su fe sea renovada. Señor Jesús, enséñanos a confiar cada día en ti. Señor, y gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todas las bendiciones que hay para aquellos que te obedecen. Señor, sea solamente tu nombre exaltado, sea solamente tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.